Hola, bienvenidos a este video donde trataremos los fundamentos de la programación orientada a objetos. Seguramente ya tienes conceptos básicos de programación, ya debes venir desde otros cursos. Y durante este curso lo que vamos a trabajar en esencia es entender lo que es la programación orientada a objetos. Hay otros paradigmas como la programación iterativa o la programación estructurada. ¿Por qué la programación orientada a objetos? Pues hombre, se convirtió en uno de los bastiones de los programadores. Gracias a este paradigma se han construido numerosas millones y millones de aplicaciones y funciona en diferentes entornos, en la web, en dispositivos móviles, en equipos de mesa, en diferentes lenguajes. Muchos lenguajes hacen cubrimiento de la programación orientada a objetos. Entonces es muy interesante ver este paradigma y para ello pues vamos a entrar en materia cuando hablamos de programación orientada a objetos. Ok, como ya comentamos, es un paradigma. ¿Es un paradigma que es la forma de hacer las cosas, como hemos aprendido a hacer las cosas. Lo interesante es que seguramente ustedes están iniciando en el mundo de la programación, entonces deben adquirir un paradigma. Y hay veces cuando nos casamos con un paradigma, tenemos que tener toda la disposición para poder aprender nuevos. Entonces este es el primero que van a aprender, pero recuerden, no es el único que existe. Primero, aclarar que la programación orientada a objetos se basa en mirar el entorno, modelar el mundo que lo rodea, y ese mundo que lo rodea está rodeado, según este paradigma, de objetos. Todo lo que nos rodea, todo lo que tenemos a nuestro alrededor son objetos. Por ejemplo, a nuestro lado hay libros, tenemos dispositivos, ya sea computadores o celulares. Ese mundo que nos rodea hace parte de este paradigma de objetos. Entonces lo que nosotros queramos programar tenemos que mirarlo desde una visión de objetos, de elementos, y estos elementos seguramente tendrán que interactuar entre sí. Por ejemplo, tendríamos también, como en este caso, un jugador de fútbol americano. Entonces es una persona y esta persona también es un objeto. Estos objetos tienen una característica similar, que estos objetos son tangibles. O sea, yo los puedo ver, identificar claramente y dar algunas características de estos señores, de este mundo que nos rodea. Piensen en más, seguramente tú estás viendo eso a través de una pantalla y sentado en una silla. La silla hace parte de un objeto en el mundo. Están utilizando quizás una mesa, entonces esa mesa también hace parte. Están de pronto en una habitación donde hay un cuadro, N cosas. Todo lo que ustedes puedan observar son objetos, y eso es la primera claridad. Hay que mirar si esos objetos son susceptibles de llevarlos a un entorno de una aplicación, de un programa. Pero también existen otro tipo de conceptos de objetos que son intangibles. Por ejemplo, la imagen que les estoy trayendo ahí a colación es un curso. Y usted un curso no lo puede tocar. Puede quizás matricularse a un curso, pero no podrás tocarlo. No podrás decir estoy viendo el curso. De pronto tú estás viendo una asignatura en el curso tal. Y más que verla, realmente es un decir porque no vemos matemáticas. Vemos las lecciones o los temas, pero la materia como si, o la asignatura en este caso que estoy dando, pues no se puede observar, así como yo no puedo decir, vea, este es el curso 2B y lo estoy viendo. No, estoy viendo a los estudiantes o al docente, pero no veo el curso realmente, es intangible. Como los sentimientos. Los sentimientos decimos que sentimos amor, que sentimos rabia, que sentimos calor, pero no lo podemos ver, lo podemos sentir. Y esa es la característica de algunos elementos que también podemos incluir en la programación orientada a objetos. Finalmente, tenemos también otro ejemplo de objeto intangible como puede ser una deuda.
Si el señor está mirando ahí una deuda, pues la deuda no es tangible. Y ustedes dirán, y entonces el señor que está tocando ahí no está tocando el papel de la deuda, y lo acabamos de decir, lo que el señor está tocando es un papel, no la deuda. Que en el papel está representado los valores de una deuda es diferente, pero el objeto en ese caso tangible es un papel. Pero yo puedo modelar el sistema para poder incluir esa cuenta que tiene ahí, esa deuda que tiene el señor ahí, poderla incluir dentro de un sistema computacional. Entonces, este primer elemento que quiero que tengan claro es que en este paradigma vamos a tener objetos, ¿ya? Y esos objetos podrán ser tangibles o intangibles. Ahora bien, esos objetos interactúan entre sí. Pensemos en el curso que estamos definiendo aquí. En este curso tenemos a un profesor que lo ven ahí parado y tiene unos alumnos. Entonces el alumno podría ser un objeto, el profesor podría ser otro objeto y entre ellos hay una interacción. Esa interacción también existe en los objetos y la podemos también nosotros programar. Ese es el objetivo de este curso, que podamos construir objetos y permitir que se interrelacionen entre sí. Vamos en este momento pues a mirar un ejemplo particular de 3 divisiones o 3 elementos importantes, 3 conceptos fundamentales en la programación orientada a objetos. Mucho cuidado porque muchos se confunden desde aquí y puede generarles cualquier cantidad de problemas. Primero, ya lo dijimos que el mundo está rodeado de objetos y un buen programador detecta cuáles son los objetos que lo rodean para poder llevarlos a un proceso de sistematización. Este ejemplo que vamos a dar aquí es muy básico, no es un ejemplo definitivamente funcional, pero lo vamos a utilizar durante varias etapas del curso para ir generando los diferentes elementos que necesitamos. Es momento entonces pues de que hablemos de que este señor, en este mundo tenemos vehículos y los vehículos son objetos, pero miren que hay carros de diferente elemento. Esos vehículos entonces podremos decir que tienen una clasificación. ¿Ya? Lo vemos ahora que eran tangibles e intangibles. En este caso pues decimos que estos elementos son tangibles y podríamos decir que son vehículos. Entonces una tarea importante es definir eso. Por ejemplo, podríamos decir que hay transporte público o vehículos públicos y vehículos privados, y ahí empezaría yo a clasificar, pero la clasificación va a depender mucho del problema que nosotros queramos generar. Más adelante vamos a ver esto con más detenimiento, pero lo importante aquí es renovar el tema de que el mundo está compuesto por objetos. Vamos a examinar un segundo concepto que necesitamos tener bastante claro, y ese concepto es el de clase. Vimos anteriormente objeto, ahora vamos con clase. Una clase es la abstracción de esos datos, de esos elementos, de los objetos que nosotros necesitamos modelar, abstraer. Ya me explico a continuación. Vamos a dejar un intervalo para explicar que una clase tiene 3 bloques, 3 elementos que lo componen. Una clase la compone un nombre de la clase, una clase va a tener su nombre, una clase va a tener unos atributos y también esta clase va a tener unos métodos, todos asociados a la clase. Por ejemplo, en nuestro ejercicio que venimos realizando, habíamos visualizado unos vehículos, unos medios de transporte. Entonces, creamos nuestra clase y nuestra clase la vamos a llamar vehículo. Ese vehículo tiene unos atributos. Estos atributos responden a esos elementos de la clase, del objeto, perdón, que queremos modelar. Por ejemplo, el color, el
peso, el alto, el largo, la velocidad. Una pregunta aquí muy importante es: ¿cuáles o cuántos atributos debo extraer de un objeto? Pues depende de lo que te estén pidiendo o que queremos que haga el programa. Hay unos atributos que van a ser muy importantes para poder colocar en la clase y otros que no sean tan importantes, dependiendo de para qué se está diseñando el sistema. Aquí estamos viendo solamente el concepto y no te preocupes porque vamos a tener un retroceso y luego retomaremos esto cuando hayamos adquirido un poquitico más de experiencia. Pero aquí sí es importante aclararte que los atributos tienen asociado un tipo de dato. Por ejemplo, cuando yo hablo de color, hablo de que necesito colocar unos caracteres. Ahí coloqué string para hablar de que el color van a ser un conjunto de letras que me dicen rojo, negro, gris, verde. El peso, por ejemplo, en el caso del vehículo que vamos a tomar esos atributos, pues va a tener un valor numérico, lo mismo que la altura, el largo y la velocidad. Los elementos podrán ser o cadenas o números, o letras o números, digámoslo así para que esté un poco más sencillo. De igual manera, el atributo podrá ser booleano. ¿Recuerdan los booleanos? Cuando yo podía decir verdadero o falso. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría preguntarle a este vehículo: ¿es de gasolina, sí o no? Ese tipo de situaciones pueden darse aquí. ¿Vuela? Sí o no. Ese tipo de situaciones pueden colocarse como un atributo y colocarlo como booleano. Eso sería un atributo. ¿Que por qué no se colocaron? Porque simplemente estamos haciendo un ejemplo. Cuando entremos en materia y estemos haciendo clases para nuestros programas, tendremos que definir cuáles son los atributos que necesitamos capturar para poder luego realizar las acciones. Finalmente tenemos los métodos de la clase. Y aquí mucha atención. Los métodos son acciones que realizamos con la clase. He colocado dos muy básicos como son acelerar y frenar. Pero no son los únicos que tendría este vehículo. Seguramente tendríamos que asignarle un color, asignarle un peso, asignarle una altura, un largo y una velocidad. Y esas también serían acciones. Ojo, solo el asignarle ese valor a ese vehículo. Entonces son otras acciones que no son acciones directamente del vehículo, sino que requerimos para alimentar la información de los atributos que hemos colocado allí. Hasta ahora pues nos hemos dedicado a definir de la clase los diferentes elementos que la componen. Recordemos que son tres. Primero, el nombre, los atributos y los métodos. Esos tres elementos hacen parte de toda clase. Si usted no los coloca, el concepto de clase se habrá perdido. Puede ser que una clase no tenga atributos, lo veremos más adelante. Puede ser que una clase no tenga métodos, veremos qué sucede, en qué ocasiones se da eso y qué implicaciones tiene. Pero por ahora tenemos el concepto. Ya vimos lo primero, el objeto estaba en el mundo, nos rodeaba. Pasamos luego por quién, por la clase, que es de ese objeto que nos rodea, qué es lo que nos interesa, tanto en atributos como en métodos para el programa que vayamos a diseñar. Y finalmente, en este espectro, podemos hablar de una instancia. ¿Qué es una instancia? Recuerden, veníamos de un objeto, ese objeto realizamos una clase o diseñamos una clase para poder capturar algunos valores y algunas acciones que nos interesan, y una instancia sería ya cuando cogemos esa clase y creamos una instancia de ese objeto, muchas veces se dice. Ya tenemos aquí un objeto, una instancia, ya con los datos registrados. Hemos tomado lo que habíamos definido en la clase y le hemos dado vida para crear este hermoso Jeep Willys. Bueno, no es Willys, no sé la marca, pero para crear este Jeep hemos creado ya los atributos. Tomamos la clase y esa clase la instanciamos
y hemos obtenido nuestra primera instancia de esa clase. Entendido los 3 elementos allí, si yo tuviera 6 carros, pues serían 6 instancias de una sola clase, porque la clase es vehículo. O sea que de una clase puedo tener muchas instancias, miles, millones, cientos, todas las que el programador así lo desee. Perdón. Pasemos por último a una tarea, a una invitación que se les va a hacer. Como ya tenemos claro que hay que realizar una programación, deberíamos tener en cuenta estos 3 elementos a la hora de programar. Por favor, tómense en el tiempo para poder asimilar la información que voy a determinar a continuación. Quizás algunos ya la conozcan de sus cursos anteriores, pero aquí no vale de más repetir. 1. El proceso de programación tiene hasta ahora para nosotros 3 pasos, son muchísimos más. Pero vamos a hablar de que hay que analizar, diseñar y desarrollar. Para este curso, lo que no se haya analizado, diseñado y desarrollado no podrá recibirse. Piensen en un albañil, en un arquitecto, para ser más claro. O el arquitecto, o pensemos en el maestro de obra que nosotros conocemos, no puede pegar los ladrillos sin tener claro qué es lo que va a construir. Debe primero reunirse con el cliente, escuchar al cliente. Después de que el cliente le dice, mire, yo necesito una casa con estas características, él la diseña, la plasma en un papel y posteriormente de que esto es aprobado, se construye la casa. Si lo hiciéramos al contrario, si construimos una casa para luego tratar de ahí sacar un diseño y llevar, pues eso sería una locura, aparte de los costos elevados y la insatisfacción del cliente. Entonces tengan en cuenta, en el análisis yo tengo que entender el problema. He encontrado a cientos de estudiantes en los cursos asociados a algoritmia y programación básicos y hasta en cursos avanzados queriendo resolver problemas que no entienden. Si yo no entiendo el problema, jamás encontraré la solución. Si yo entiendo el problema, quizás pueda dar una solución a ese problema. Después de que entienda el problema, debo diseñar una solución. Y ese diseño en nuestro caso debe ser orientado a objetos. Y aquí viene una tarea que tienen que realizar ustedes durante esta semana. Van a buscar literatura que les ayude a entender lo que es UML. La próxima semana abordaremos un poco el tema, pero quiero que ya empiecen a leer sobre UML. Hay un programa particular que si quieren pueden conseguir y si no lo quieren la próxima semana sí lo van a tener que querer, que es StarUML. Para el próximo video ya deberían haber encontrado StarUML, haberlo instalado en sus equipos y seguramente tener conceptos básicos de lo que es UML, que es un tema que vamos a tratar en el próximo video. Y cuando ya tenga todo eso, pues bienvenido al mundo. Podrás empezar a hacer lo que muchos añoran, que es desarrollar. Pero no desarrollo lo que no entiendo, no desarrollo lo que no he diseñado. Ese es un elemento muy importante y por eso la próxima clase, el próximo video, vamos a trabajar el tema de desarrollo. Para finalizar, vamos a analizar cómo se comporta el tema del paradigma de programación orientada a objetos, por ejemplo, en juegos. Creo que a algunos de ustedes ya les tocó jugar Mario Bros. Clásico. Ese Mario Bros. Está compuesto por unos personajes. Esos personajes eran Luigi y Mario. Bueno, siguen siendo porque reviven. Siguen siendo Luigi y Mario. Esos personajes son objetos, pero también todos estos souvenirs, todos esos premios son también objetos. El hongo que da vida, la estrella, pero estas monedas sorpresa, estas incógnitas son objetos, los ladrillos, los
los tubos. En el caso, por ejemplo, del fondo, de la nube, la montaña y esto, como no interactúan de manera individual, eran realmente un fondo, entonces el objeto es el fondo. Pero el piso por el cual yo me caía cada vez que podía, sí es un objeto porque pues se corta, tiene peligros, hay veces desaparece, entonces es un objeto en este caso. En el caso del segundo jueguito que está aquí en la parte de abajo es Plantas vs Zombies. Este juego, si no lo han jugado, a mí me parecía muy entretenido. Claro que somos de generaciones distintas. Estas plantas tienen unos poderes, disparan ante unos zombies que se las tratan de comer, y pues ahí se genera una serie de interacciones. Estas plantas tienen un tipo, tienen unos poderes, las balas tienen una fuerza, cualquier cantidad de situaciones encontramos en este juego. Parches también es otro ejemplo donde podemos hablar de objetos. Cada celda cada casilla se convierte en un objeto porque tienen comportamientos como por ejemplo las de seguro diferentes a las de salida, y a las normales, y las fichas son objetos, los dados son objetos, las personas que juegan ahí, los avatares que nos representan, son algunos objetos, y tienen unos atributos, un color, una posición, qué sé yo. Los dados tienen ahí veces formas y tienen un valor, entonces tienen varias situaciones cada uno de los elementos. Entonces me gustaría que, como tarea de práctica, no tiene calificación, voy a dejar un link un espacio para que suban a la plataforma esta actividad. Sería bueno que escogieran su juego favorito. Ahora no me van a salir todos tan juiciosos que ninguno ha jugado algún juego, y le tomen unos captures a su juego o busquen en internet y analicen cuáles son los objetos que la componen. Después de entender cuáles son los objetos que la componen, hagan la abstracción de las clases, colocándole, como ya vimos en este video, un nombre, seleccione unos atributos y finalmente, y muy importante, unos métodos que hacen. Entonces, por ejemplo, las fichas corren, los dados sortean, qué sé yo, y así, cuáles son los objetos las clases, y cuáles son sus métodos y sus atributos. Y para una próxima clase en vivo vamos a analizar un momentico algunos de los trabajos sin decir nombre de los compañeros que nos quisieron colaborar, y allí analizaremos en qué acertaron y en qué se equivocaron de pronto los compañeros sin decir nunca el nombre, porque es una colaboración. De todas maneras, muchas gracias por su atención y estamos prestos a un próximo video.